Viendo unas fotos antiguas, encontré una de mi fallecida abuelita, y eso trajo a mi memoria una historia que me contó de niño. Su niñez era laboriosa pero simple en un pueblo del campo, donde pasó parte de su infancia con familiares directos. En ese pueblo donde vivía, algo común que hacían era pescar camarones de río, una actividad que realizaban en cierta temporada para tener comida en la mesa, venderlos en los mercados o comerciarlos a otros pueblos. Tanto adultos como niños lo hacían, siendo una forma de compartir en familia o con los vecinos. Para ello, usaban un contenedor con agujeros pequeños para que el agua filtrara, pero no tan grandes como para que los camarones escaparan. Ataban este contenedor a sus cinturas y le ponían un poco de peso para mantenerlo a una buena profundidad en el agua. Luego caminaban por el río agachándose para buscar con sus manos entre las piedras, una vez sujetas sus presas, las ponían en el contenedor y repetían el proceso. Incluso los niños ayudaban atrapando camarones para llevarlos a sus familiares. Según mi abuelita, la abundancia era tanta en la temporada que no era difícil llenar el contenedor y llevarse a casa una buena cantidad. Pero toda esta actividad terminaba, como ella describía, cerca de las 7 p.m. Los pobladores más antiguos siempre lo advertían, y dichas palabras eran escuchadas atentamente por los jefes de familia. A pesar de las quejas de los niños, los sacaban mucho antes para protegerlos. Mi abuelita a veces se preguntaba por qué eran tan estrictos con esto. Uno de esos ancianos, un hombre sabio cuyos ojos habían presenciado cosas que difícilmente se podría explicar, le dijo que el río no solo pertenecía a las personas. Ella entendía que tal vez había animales peligrosos en la zona, pero ante esta respuesta, el anciano se rió y le contestó que, además de los animales, esa tierra tenía dueños tan antiguos como las montañas y se merecían cierto respeto por permitirles habitar allí. Me contó que era divertido pasar las noches en el pueblo, escuchar las historias de aquellos que viajaban fuera de él, las fábulas de los ancianos e incluso algún chisme de pueblos cercanos. Verla recordar esos años con nostalgia fue conmovedor. En una de esas noches, un joven, al cual llamaré Marco, desafiaba el toque de queda y se dirigía al río burlándose de las advertencias. Él solía vender los camarones en otras partes y decía que los miedos de los ancianos eran solo un impedimento para que los jóvenes trabajadores prosperaran. Entre risas despreocupadas, salía fuera de las horas permitidas al río y recibía miradas de decepción por parte de los ancianos. Marco no era un hombre malo, solo intentaba ganarse la vida como cualquier persona. Pero al visitar las ciudades, que para ese momento eran modernas, abrió su mente y olvidó las enseñanzas espirituales con las que había crecido. Era común que mi abuelita lo viera por las mañanas, siempre comerciando con los vecinos algunos productos novedosos que traía, comprando crías de animales para después venderlos y negociando por los tejidos que en ese tiempo eran muy solicitados por los turistas. Mi abuelita solía ayudar a la familia de Marco alimentando y limpiando a sus cuyes, gallinas, cabras, ovejas y demás animales de corral. Lo hacía como pago por las cosas que Marco le traía a mi bisabuelo. De vez en cuando, este joven le daba un dulce como agradecimiento. Pero un día Marco no apareció como siempre, a pesar de que le dijo que iba a llevarse unos cuyes para venderlos. Por eso, mi abuelita lo esperó un tiempo mientras ayudaba a la madre del joven. Al hablar con ella, ésta pensaba que Marco se había ido temprano como otras veces. Sin embargo, al revisar su habitación, notó que no había dormido allí y preguntó a los vecinos, pero no lo habían visto desde la noche anterior. Por ello, se inició una búsqueda. Los hombres más decididos fueron río abajo con la esperanza de encontrarlo herido por algún accidente, pero siendo realistas, temían encontrar su cuerpo en las orillas. Durante el primer día, la búsqueda exhaustiva no dio ningún resultado. Mi abuelita vio a los hombres regresar los 2 días siguientes sin noticias nuevas. En el pueblo, comenzaron a circular muchos rumores, pero las palabras de un anciano dejaron pensando a los vecinos: busquen en los riscos, en las cuevas de las montañas que no miran hacia el río. Tras la extraña sugerencia, se separaron en grupos y se dirigieron a terrenos elevados. Y así fue como se dio un aviso al 4.º día. Un par de hombres regresaron al pueblo buscando más ayuda y pidieron al otro grupo que se reunieran en un lugar de las montañas. Lo que estos dijeron fue que habían encontrado a Marco, pero algo andaba mal con él.
Al iluminar una pequeña cueva de la montaña, Marco salió corriendo empujándolos con fuerza. Su ropa estaba hecha jirones y su cuerpo tenía varios moretones. Lucía decrépito, sorprendiendo a muchos por ser capaz de demostrar tal fuerza al apartarlos, y solo gruñía como un animal entre bufidos ininteligibles. La mayoría de los hombres fueron a perseguirlo en los riscos. Lo vieron trepar con temor pero siempre alejándose del río. Lanzaba piedras a quienes iban tras él, y sus ojos parecían sumidos en un profundo terror. Entre todos lograron cerrarle el paso, evitando que casi se arrojara al vacío en un intento desesperado por escapar de algo que lo atemorizaba. Mi abuelita lo vio a escondidas desde su casa, pues los adultos no querían que los niños presenciaran ese suceso. Ella explicó que Marco parecía haber envejecido varios años en tan solo 4 días que estuvo desaparecido. Lo habían amarrado con sogas para evitar que hiciera daño a otros o a sí mismo, y le pusieron una mordaza en la boca, ya que solo gritaba con fuerza cada vez que miraba el río. Por ello, también le taparon los ojos para calmarlo. Esa noche fue dura para la madre y tíos de Marco. Al verlo en ese estado, no podían hacer nada, especialmente con el padre de esa familia lejos por motivos de trabajo. Marco no quería comer como una persona normal. Metía la comida descuidadamente en su boca y no bebía agua de vasos u otros recipientes. Simplemente la tiraba al suelo y, después de asegurarse de que el charco no fuera profundo, la absorbía con los labios. Se escondía en las partes oscuras de su hogar, siempre con una mirada fija y los párpados muy abiertos, como si tuviera miedo de cerrarlos porque algo le pudiera suceder. Mi abuelita supo esto porque ella y otros niños se asomaron curiosos por la ventana de su hogar y se asustaron cuando Marco les devolvió la mirada desde el sombrío lugar en el que estaba parado. Siguiendo la sugerencia de los ancianos del pueblo, un chamán fue llamado para curarlo, ya que, según sus creencias, se le había ido el alma. Decían que algo había asustado tanto a este joven que había perdido la cordura, y ahora solo quedaba miedo e instinto en alguien que antes era inteligente y dedicado al comercio. Durante la tarde, llegó el chamán, vistiendo ropa típica de la zona y portando bolsas hechas de cuero de vaca donde llevaba sus instrumentos. Le bastó solo una mirada a Marco para saber qué le aquejaba. El chamán realizó un ritual quemando hierbas en la casa para iniciar una limpieza. A la fuerza, le dieron a beber algo a Marco para calmarlo. Luego, el chamán pidió a la familia que le trajera la ropa del joven, siendo mejor si estaba sin lavar. Con las prendas a su disposición, las cosió en algo similar a un muñeco, atándolas con sogas para darle forma a un cuerpo humano. Mi abuelita solo escuchaba a los adultos de su casa hablar de estas cosas. Sin embargo, durante la noche, desde la ventana de la habitación que compartía con sus hermanos, pudieron presenciar parte del ritual. Vieron cómo el chamán tomaba el muñeco que había hecho y lo arrastraba por el patio. Lo golpeaba con un entramado de raíces mientras llamaba con voz firme a Marco y esto lo hacía junto a su familia. Luego, continuó el proceso dentro de la casa, pasando por cada habitación. Por último, dejaron que el joven trastornado durmiera con el muñeco durante toda la noche. Al día siguiente, se supo que Marco estaba más consciente. Su habla aún era torpe, como si le costara mover los labios. Su cuerpo debilitado presentaba ligeros espasmos y su mirada parecía haber perdido vivacidad. Fue entonces cuando le preguntaron sobre lo que le había ocurrido, y como era noticia en el pueblo, todos se enteraron. Marco contó que había ido al río, como muchas otras noches, eran más de las 9 cuando comenzó a dirigirse al lugar donde pescaba camarones. La primera media hora tuvo mala suerte, ya que, por más que removía las piedras, no sacaba nada. Estaba a punto de irse cuando la suerte le sonrió, o al menos eso creía. Encontró un escondite de estos crustáceos, comenzó a buscar con sus manos entre las piedras y a colocar los que podía atrapar en el contenedor atado a su cintura. De repente, sintió un fuerte tirón en su carga que casi lo hizo caer de espaldas. A continuación, escuchó ruidos del agua agitándose a su alrededor. Por más que miraba buscando la fuente, no encontraba nada. Pensando que la corriente había arrastrado alguna rama hacia él, decidió no darle importancia. Se centró en remover más piedras y pescar más camarones.
Sin embargo, cuanto más lo hacía, más inusual era el peso que lo tiraba hacia atrás. Además, extrañamente, se sentía observado sin ver nada a su alrededor. Exhausto por el esfuerzo que implicaba mantenerse en pie con las suaves corrientes, el tirón en su contenedor y el frío debido al tiempo extra que había pasado dentro del río, decidió desatar la atadura que aseguraba la carga a su cintura. Y cuando miró dentro, su corazón dio un brinco deteniéndose unos instantes. Marco describió lo que vio como una pequeña mujer, con su cuerpo encorvado y ocupando el contenedor como si estuviera enrollada en él. Tenía una cabellera amarilla como la paja pero translúcida con piedritas de río metidas entre sus rizos. Su piel de tonos celestes estaba cubierta de escamas tornasoladas que le daban un brillo peculiar y reflejaban la luz de la luna. Sus diminutas manos palmeadas sujetaban los camarones que se llevaba a la boca, la cual estaba conformada por pequeños dientes afilados, y desde allí los fluidos de los camarones caían por sus labios hasta su vientre, donde estaba unido a un pez con las mismas escamas tornasoladas. Lo que llenó de terror a Marco fue mirar directamente a los ojos de la criatura. Estos eran completamente negros ausentes de vida, con un único brillo plateado que parecían ser sus pupilas, ya que éstas se movieron siguiendo su mirada intimidada que intentaba buscar cómo huir. Esta criatura, salida de las más profundas fantasías, intentó erguirse hacia él y tocó con sus finas garras los dedos del joven, lo cual le heló la piel más que el agua que lo rodeaba. Despertando del shock que tuvo por esa visión, Marco arrojó el contenedor al río y escuchó como respuesta un chillido resonó en aquella noche haciéndolo apresurarse hacia la orilla. Podía escuchar el agua salpicando a su alrededor, como si varios cazadores lo rodearan para evitar que escapara. Sentía pequeñas manos rozándole las pantorrillas y escuchó más de esos chillidos agudos pero ahogados que retumbaban en sus oídos. Su último recuerdo fue el desesperado deseo de alejarse del río. Perdió el sentido de sí mismo y solo tenía en mente los ojos de aquella criatura y aquellos chillidos furiosos persiguiéndolo, junto con el agua agitándose a su alrededor para atraparlo. Además de eso, solo tenía recuerdos confusos de correr sin detenerse, escalar los riscos en la noche y esconderse en cuevas, pues su temor era abrumador. La historia de Marco dejó a muchos con escalofríos. Pensaban que tal vez los cuentos de los ancianos tenían algo de verdad. Al mismo tiempo, los pobladores más antiguos reafirmaban su advertencia de respetar el toque de queda para visitar el río. Simplemente decían que la naturaleza merece respeto, ya que hay cosas para las cuales los ojos del hombre dejaron de estar preparados y nuestras mentes apenas pueden rozar su comprensión sin caer en el abismo de la locura. Durante el tiempo que mi abuelita vivió en su pueblo, supo que Marco no se recuperó bien física ni mentalmente de lo que sucedió. Podía ver ciertos espasmos en sus manos, y su rostro permaneció rígido, con los labios, ojos y pómulos caídos a un lado. Además, desarrolló un miedo enorme a las aguas del río. Decidió irse del pueblo para vivir con algunos familiares en una ciudad céntrica, ya que temía que si se quedaba cerca del río, ellas vendrían por él y tal vez no tendría tanta suerte esta vez. Mi abuelita dijo que Marco siempre tendría miedo de esa mirada penetrante que lo atravesó, que nunca olvidaría el tacto frío que sintió, ya que muy en el fondo de su ser percibiría que esas pupilas plateadas lo seguían desde el agua y que los ojos del río siempre estarán ahí. Escuchando la historia de mi abuelita, me hizo pensar que tal vez ese ser era alguna clase de sirena que habita en ríos y lagunas, siendo muy diferente a su contraparte del océano o a otras leyendas alrededor del mundo. Según la descripción que hizo, estas sirenas deberían medir menos de 60 centímetros, especialmente porque fueron vistas enroscadas en los contenedores que se usaban para retener a los camarones, los cuales tenían el tamaño de un cilindro de aceite de 20 litros. Por los sonidos que Marco escuchó a su alrededor, es posible que estas criaturas salgan en grupos numerosos en busca de alimento durante las noches, se desplacen hacia otras zonas o, tal vez, simplemente se aventuren a curiosear en los alrededores. Esto me hace reflexionar sobre las cosas que la gente de aquellos años y de tiempos anteriores pudo haber presenciado, pero sin saber cómo interpretarlas. Muchas fábulas terminaron narrando sucesos increíbles y solo podemos maravillarnos de estos. Supongo que esas pequeñas sirenas del río aún habitan en los profundos canales subterráneos, saliendo de vez en cuando a áreas poco pobladas por algún motivo desconocido. Y si aún no han sido encontradas, tal vez sea porque así lo desean.
¿O será que inconscientemente no deseamos encontrarlas?